Espero estén muy bien, estoy muy agradecido por los que han visto mi video y por los que no hayan visto, vayan y vean, porque están muy genial. El día de hoy les tengo un tema muy diferente, que Dios me está hablando mucho y para la vida de ustedes. Adiós, nos vemos, que les va lindo. Bueno, como dice en el título, el día de hoy voy a hablarles del ejemplo, el ejemplo, porque a muchos de nosotros nos cuesta ser el ejemplo que Dios nos dice o que Dios nos pone a ser para los demás. Muchas veces no somos ese ejemplo en la iglesia, ni somos ejemplo en nuestras escuelas. Muchas veces somos ese mal ejemplo para nuestros padres. En mi caso, no fui un gran ejemplo para mi familia, ni tampoco fui el mejor ejemplo para mis primas, porque yo tenía a mi prima, la mayor, que el día de hoy, hasta el día de hoy, es un ejemplo para mí, porque ella hacía la tarea, ella hacía los deberes, ella iba a la escuela y a mí me costaba mucho aprender, me costaba mucho, y yo veía a ella cómo sacaba buenas calificaciones, la veía y decía, yo quiero ser como ella. Y así nos toca a veces ser ese ejemplo para los demás, para los que no conocen a Dios, tal como él lo fue, porque él andaba entre medio de gente que era pecadora, de que se prostituía, y aún así él les daba el ejemplo. Yo me imagino a Dios o a Jesús en estos tiempos conviviendo con chavos drogaditos. Imagina que yo esté drogando con otros chavos y él esté aquí y yo le esté invitando, a ver, drógate, fuma, métete piedra o lo que sea, y él me diga, no, yo no soy así porque yo amo a Dios y yo he amado a Dios para ser un ejemplo para ustedes. Y así debemos de ser nosotros mismos ese ejemplo para los demás, porque a veces somos mal ejemplo para los demás y muchas veces tenemos doble vida. A veces somos buen ejemplo en la iglesia y a veces y en la casa somos el mal ejemplo. Al día de hoy yo les quiero decir que yo fui un mal ejemplo, porque a veces me costaba ser ese buen ejemplo en mi casa y en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo cuando iba a la iglesia, pocos días de ir a la iglesia, Dios me hablaba y me decía, tú tienes que ser el ejemplo, pero yo no daba ese ejemplo como testimonio, sino que yo iba a mi trabajo y de repente me veía fumando y los chavos me decían, los que trabajaban conmigo, oye, ¿cómo puede ser que tú, viendo a la iglesia, fumes? Y eso me caía el 20, me decía, sí, es cierto, Dios nunca fue así. Y me caía 2 veces porque siempre bebían con un cigarro y con otro y me lo volvían a repetir. Y cosas que yo hacían en el mundo, yo me burlaba de gente que era heterosexual, o mayormente decirle del otro bando, no sé cómo decirle, y yo me burlaba y muchas veces Dios se manifestaba en esa persona y esa persona me decía, ¿cómo puede ser posible que tú siendo cristiano me digas esas cosas? Y yo me quedaba así como que, wow, ¿no? ¿Cómo es Dios mostrándonos el ejemplo? Como dice, nosotros tenemos que amar a Dios así como Él nos amó, así tenemos que amar a la gente y ser el buen ejemplo para Dios. Yo no sé si yo estoy siendo el mejor ejemplo o el mejor ejemplo para ustedes, pero yo trato de cada día ser un buen ejemplo y cambiar esas cosas que me siguen dañando, me siguen ahí trayendo en el corazón, pero tratemos de ser un buen ejemplo en nuestra casa, en nuestra escuela o trabajo y principalmente un ejemplo en nuestra iglesia, porque es lo que más nos cuesta, ser ese ejemplo y seguir a Dios como Él nos amó, como Él nos guió y ser ese ejemplo tal como Dios lo fue hasta muerte. Y a nosotros nos cuesta dejar eso, muchas cosas para ser un gran ejemplo a nuestra vida o a los jóvenes que están a nuestro alrededor. Nos cuesta tener ese buen ejemplo a nuestros padres, porque muchas veces me ha pasado a mí también, que me han comentado a mi mamá que yo he tenido muchas actitudes feas mucho antes de que yo llegara a la iglesia, y después de que llegué a la iglesia yo fui comprendiendo que el ejemplo mayor que tenemos que dar es conociendo primero a Dios y luego nosotros hablar a Dios, porque muchas veces queremos ser ejemplo sin antes conocer a Dios. Ese es el mejor ejemplo que yo les puedo dar. Espero y les haya gustado mucho. Aquí les dejo mis redes sociales y suscríbanse a mi canal y denle like si les gustó y comenten los temas que quieran o el tema que ustedes quieran y dónde quieran y con quién quieren que lo grabe. Ahí les va.